La salsa del casero. Mi nombre es Carlos. Tengo 34 años y vivo en una zona tranquila de Guadalajara, en una colonia de clase media donde las costumbres no suelen cambiar mucho. En mi vida diaria, soy periodista y mi trabajo me ha permitido recorrer bastante la ciudad, conocer historias y a veces toparme con cosas raras. Pero nunca me imaginé que un simple taco de carnitas con salsa casera se convertiría en el centro de una historia mucho más grande de lo que cualquiera hubiera imaginado. Todo empezó hace unos meses, cuando comencé a frecuentar un pequeño puesto de tacos en la esquina de mi calle. No era nada lujoso, pero la salsa casera que ofrecían me llamó la atención. Decían que tenía propiedades curativas, que podía aliviar dolores y hasta aumentar la energía. Yo, que suelo ser algo escéptico, pensaba que solo era una exageración de los vendedores. La primera vez que la probé, me sorprendió. No solo estaba increíblemente picante, sino que algo en mí cambió. Sentí una energía inusitada, como si me hubiese tomado una bebida energética, pero sin la típica sensación de nerviosismo. Durante esa semana, volví al puesto casi todos los días, porque algo en mi cuerpo se sentía diferente. De hecho, algunas personas comenzaron a comentar sobre cómo la salsa ayudaba con dolores crónicos que sufrían desde hacía años. Un vecino, que siempre se quejaba de su rodilla, me dijo que después de comer un taco con esa salsa ya no sentía el dolor. Lo que parecía un simple condimento se convirtió en una especie de remedio popular para muchos. La gente comenzó a hablar más del taquero, y pronto su pequeño negocio pasó de ser un lugar común a un fenómeno local. Todos querían saber qué había en esa salsa, aunque nadie se atrevía a preguntar demasiado. La fama del taquero, al que todos conocían como el Chacal, creció rápido. Su puesto de tacos siempre estaba lleno, y la gente hacía largas filas solo para probar la salsa. Yo, como periodista curioso, comencé a investigar más a fondo. Pregunté a varios de los clientes habituales si sabían qué había en esa salsa, pero nadie parecía saberlo con certeza. Algunos decían que era un secreto familiar, otros juraban que era una receta ancestral. Sin embargo, algo me decía que había algo extraño detrás de todo eso. Decidí hacer una visita más profunda al local, no solo como cliente, sino como alguien con una intención más profesional. Hablé con el Chacal de manera casual y me mencionó en varias ocasiones que su salsa era medicinal. Me dejó claro que no tenía licencia para vender algo así, pero aseguraba que sus ingredientes eran naturales, que los compraba en un mercado de confianza. A pesar de sus palabras, algo no me cerraba. Un olor peculiar, algo metálico, siempre estaba en el aire cuando alguien abría la tapa de la salsa. Un par de semanas después, un amigo periodista de investigación, que conocía mi creciente interés en el tema, me pasó una pista que no podía ignorar. Un médico jubilado, ex farmacéutico, que vivía cerca del puesto de tacos, había estado involucrado en la producción de esa salsa. Cuando le pregunté al taquero por este hombre, me dijo que el doctor era su amigo, alguien que le ayudaba con cosas de salud. Intrigado, busqué más información sobre este ex farmacéutico, un hombre de unos 60 años, con gafas gruesas y una actitud tranquila, como si todo le fuera indiferente. Lo encontré en una pequeña casa con jardín, casi escondida entre las calles. Después de algunas preguntas, me confesó que él había sido el encargado de crear la mezcla secreta. Había conseguido medicamentos caducados de hospitales y los usaba como ingredientes medicinales para la salsa. Dijo que no quería que la gente tomara medicamentos recetados sin control, así que los mezclaba con hierbas para que las personas pudieran automedicarse de forma segura. Me quedé sin palabras. ¿Estaba realmente jugando con la salud de los demás? ¿Estaba el taquero consciente de todo esto? A medida que pasaban las semanas,
comencé a notar algo extraño entre los clientes frecuentes del taquero. Cada vez que visitaba el puesto, veía a más personas con gestos extraños. Algunos temblaban ligeramente, otros parecían más irascibles de lo normal. Recuerdo a una mujer de unos 50 años que, tras un par de tacos, comenzó a hablar muy rápido, como si estuviera nerviosa, pero sus ojos estaban vidriosos. Parecía como si estuviera sobreestimada, pero al mismo tiempo vacía. La situación me empezó a inquietar, así que empecé a indagar entre las personas que consumían la salsa más seguido. Lo que descubrí me heló la sangre. Muchos hablaban de cambios en su ánimo, de dolores de cabeza constantes y de olvidos inexplicables. Un hombre me contó que, una mañana, no recordaba cómo había llegado a su casa después de comer tacos con salsa el día anterior. Otro comentó que, a veces, sentía como si su cuerpo no respondiera a sus órdenes. Todos parecían estar atrapados en una especie de dependencia, pero ninguno quería admitirlo, tal vez porque se sentían mejor, al menos en un principio. Una noche decidí seguir a uno de los clientes más regulares, un hombre joven, de unos 30 años, que siempre compraba 3 tacos y se llevaba un frasco grande de salsa. Le pregunté varias veces si no le preocupaba lo que contenía, y siempre me decía que la salsa no tenía nada malo, solo los remedios de la abuela. Me pareció extraño que repitiera tanto esa frase. Seguí al hombre hasta su casa, una casa pequeña y oscura. Entró rápidamente, pero antes de que pudiera irme, lo vi desde la ventana tomando otro frasco de salsa y de alguna forma sentí que no podía irme sin hacer algo al respecto. Fue ahí cuando mi corazón comenzó a latir más fuerte. La sensación de que algo no estaba bien me estaba comiendo por dentro. No solo se trataba de un condimento, la salsa estaba creando dependencia, y eso era algo mucho más grave de lo que cualquiera se imaginaba. Fue entonces cuando comencé a notar que las personas que más consumían la salsa mostraban signos de dependencia. La atmósfera en el puesto de tacos ya no era la misma. Antes, la gente se reunía para disfrutar de la comida, para compartir una risa, pero ahora había una especie de tensión en el aire. El taquero, el chacal, ya no me miraba de la misma manera. Había algo evasivo en su mirada, como si supiera que yo empezaba a sospechar más de lo que debía. Una tarde decidí confrontarlo directamente. Le pregunté si sabía algo sobre los efectos secundarios de su salsa, sobre lo que estaba causando en la gente. Él me miró fijamente, y por un momento creí que me iba a responder de manera agresiva. Sin embargo, en lugar de eso, hizo una pausa y con una sonrisa amarga me dijo: «Yo solo les doy lo que necesitan, muchacho. Si quieren seguir tomándola, que lo hagan. Yo solo soy el que hace los tacos». En ese momento, algo en mí se rompió. Sabía que había algo mucho más oscuro detrás de todo esto. Lo que había comenzado como un fenómeno curioso, casi inocente, se estaba convirtiendo en algo mucho más siniestro. Esa salsa no solo aliviaba los dolores, sino que estaba alterando el cerebro de la gente, afectando sus emociones, su memoria. Incluso los más escépticos empezaron a hablar sobre cómo se sentían raros después de comerla. Decidí investigar por mi cuenta, hablar con algunos expertos en farmacología, y lo que descubrí fue aún más aterrador. Las pequeñas dosis de medicamentos caducados que se mezclaban con las hierbas no solo eran inofensivas, como el chacal decía, sino que contenían sustancias que, en el peor de los casos, podían causar daños permanentes en el sistema nervioso central. La situación comenzó a salirse de control. Cada vez que pasaba por el puesto de tacos, notaba más personas que ya no podían parar de comer esa salsa. Algunos venían a diario, otros varias veces al día. Todo el vecindario parecía estar atrapado en una especie de trance colectivo, y lo peor es que todos lo aceptaban como algo normal. Me sentía impotente, como si fuera el único que veía el daño que causaba esa salsa. Decidí que tenía que hacer algo antes de que la situación empeorara aún más.
Fue entonces cuando hablé con un médico de la zona, un hombre mayor, bastante reconocido en el barrio. Cuando le conté sobre la salsa, me miró con una expresión de alarma y dijo que estaba seguro de que esas mezclas contenían sustancias que ni siquiera los farmacéuticos más experimentados se atreverían a manipular. Me explicó que, aunque algunos medicamentos caducados podrían tener efectos inmediatos, a largo plazo causaban estragos en la salud mental y física. Él también me advirtió sobre la dependencia que se estaba generando, algo que era difícil de revertir una vez que el cuerpo comenzaba a acostumbrarse a esas sustancias. Decidí confrontar al taquero, pero esta vez con pruebas. Conseguí que un amigo mío, un químico, analizara la salsa en un laboratorio. El resultado fue aterrador. Pequeñas dosis de fármacos no regulados, medicamentos que nunca debieron salir de los hospitales, mezclados con hierbas que, aunque naturales, no podían neutralizar los efectos secundarios. Cuando le mostré los resultados al taquero, su rostro se desfiguró por un momento. Por fin me confesó la verdad. Él no veía lo que estaba haciendo como algo malo. Para él, esta salsa era una especie de medicina popular, una forma de ayudar a la gente que no podía costearse tratamientos médicos. Me dijo que, para él, no era un negocio, era una forma de darle a la gente lo que necesitaba, lo que el sistema no les daba. El doctor, el farmacéutico retirado que lo apoyaba, le había explicado que, aunque el sistema de salud estaba corrupto y no alcanzaba para todos, ellos podían ofrecer un alivio accesible. No había maldad en sus ojos, solo una extraña justificación que me dejó horrorizado. Lo que el chacal no entendía es que, aunque él lo viera como un acto de bondad, las consecuencias de sus acciones ya estaban afectando a muchas personas. No era solo el daño físico o mental, sino que el lugar se estaba transformando en un centro de adicción. La gente ya no solo buscaba los tacos, sino que dependían de la salsa para sentirse bien. La chispa que antes era su famosa energía, se estaba convirtiendo en una sombra, en un vacío que solo se llenaba cuando tenían un frasco de esa salsa en las manos. Esa noche decidí tomar cartas en el asunto. Hablé con las autoridades, con la policía local, pero nadie me tomó en serio. Decían que no había pruebas suficientes, que no era algo tan grave, que se trataba solo de un condimento. Estaba desesperado. No podía creer que nadie viera la gravedad de lo que estaba pasando. Fue entonces cuando decidí ir directamente a la fuente, al ex farmacéutico, el hombre que estaba detrás de todo. Lo encontré en su casa y cuando le mostré los análisis de la salsa, su expresión cambió. Intentó negar todo, pero pude ver en sus ojos que ya no podía ocultar la verdad. La tensión en el aire era palpable. El ex farmacéutico se excusó diciendo que no había tenido malas intenciones, que todo lo que hacía era por el bien de la gente, pero su tono de voz traicionaba sus palabras. Decidí grabar nuestra conversación, algo que nunca había planeado hacer, pero que en ese momento sentí que era necesario. Fue la única manera de conseguir pruebas de que algo muy malo estaba ocurriendo. Al final, el hombre me pidió que me fuera, casi con miedo, como si lo que había hecho ya lo estaba persiguiendo. Regresé a mi departamento sintiendo un peso en el pecho, como si el aire de la ciudad estuviera más denso que nunca. Pensé que tal vez, después de todo esto, las autoridades tomarían en cuenta la situación, pero algo en mí sabía que el daño ya estaba hecho. La salsa había dejado de ser un simple condimento, y ahora la gente ya no podía vivir sin ella. Pasaron unos días, y lo que temía comenzó a suceder. La noticia de la salsa milagrosa se esparció más rápido que un incendio. Pero no era solo la fama la que crecía, sino la dependencia de las personas. Aquellos que se alimentaban de la salsa comenzaron a manifestar síntomas aún más extraños. Algunos presentaban temblores en las manos, otros
hablaban de manera incoherente y los más graves empezaron a tener convulsiones. Fue cuando una mujer, que solía ser una cliente regular del puesto, tuvo un episodio en el que colapsó frente a todos. La vi desmayarse y caer al suelo sin razón aparente, y fue en ese momento cuando todo se desbordó. La ambulancia llegó y se llevó a la mujer, pero lo que más me perturbó no fue eso. Lo peor fue que nadie en el lugar parecía sorprendidos, ni siquiera preocupados. Algunos solo murmuraron que era por la salsa y siguieron comiendo como si nada hubiera pasado. Fue una sensación escalofriante. La gente ya no veía el daño. Estaban tan atrapados en su dependencia que ni siquiera percibían el peligro. Fue entonces que me decidí a hacer algo aún más drástico. Decidí contactar con un grupo de periodistas y activistas de la salud, aunque sabía que eso podría ponerme en una situación peligrosa. No estaba seguro de cuán lejos llegaba la influencia del chacal y su medicina popular, ni qué tan comprometido estaba el ex farmacéutico en todo esto. A escondidas hice una llamada a la autoridad sanitaria local y les entregué las pruebas que había recolectado. Sin embargo, el miedo ya me había comenzado a consumir. Pensé que tal vez no era suficiente. ¿Qué tal si la red era más grande de lo que imaginaba? Pero al mismo tiempo sentí que no podía quedarme de brazos cruzados, sabiendo que la gente estaba siendo manipulada. Aquella salsa que al principio parecía algo inofensivo, estaba en realidad destruyendo vidas, y yo ya no podía ignorarlo más. La intervención de las autoridades no fue lo que esperaba. Llegaron al puesto de tacos al día siguiente, pero el chacal ya había desaparecido. El lugar estaba vacío, como si nunca hubiera existido, y la salsa ya no estaba en ningún lado. Nadie sabía a dónde se había ido. La gente que solía frecuentar el puesto, desconcertada, comenzó a especular sobre qué había pasado. Algunos decían que el chacal había sido advertido, otros creían que había huido para evitar que lo arrestaran. Pero yo sabía que no era solo eso. Había algo más siniestro ocurriendo. El taquero, el farmacéutico, todo esto no se podía desvanecer tan fácilmente. Durante días busqué información, traté de localizarlo, pero nunca más supe nada. Algunos rumores apuntaban a que estaba planeando abrir otro puesto en otro barrio, pero nunca encontré pruebas. En cuanto a los clientes, muchos de ellos seguían con la misma rutina. Algunos buscando nuevos lugares donde conseguir esa salsa que los había mantenido tan vivos por tanto tiempo. Otros, más conscientes del daño, se alejaron, pero la dependencia había dejado huella. Pasaron semanas y la vida en el barrio volvió a la normalidad, pero el impacto de lo que sucedió no me dejó. Cada vez que pasaba por la antigua ubicación del puesto, sentía una sensación extraña, como si el lugar guardara un secreto que nunca podría desentrañar. A veces veo a los viejos clientes que antes no se perdían un taco, y aunque han dejado de ir, todavía noto algo en sus ojos. Algo que no puedo identificar, pero que sé que ya no son los mismos. Ellos también saben que algo ocurrió, pero no se atreven a hablar de ello. Yo, por mi parte, nunca pude dejar de pensar en las consecuencias de todo aquello. ¿Cuántas vidas se habrán visto alteradas por esa salsa? ¿Cuántos quedaron atrapados en una dependencia que jamás entendieron? Lo que comenzó como un fenómeno curioso, una salsa curativa, terminó siendo algo mucho más oscuro, y yo, como testigo de todo eso, nunca pude dejar de preguntarme si realmente la gente estaba mejor sin ella, o si simplemente ya era demasiado tarde para muchos. Las empanadas de la Fundación. Mi nombre es Laura, y vivo en Querétaro desde hace unos 12 años. En el momento de los hechos, yo trabajaba como enfermera en el hospital privado que queda en la calle de atrás, justo donde la mayoría de los empleados paran a comprar su café o algo para comer antes de iniciar el turno. Es una ciudad tranquila, pero como todo lugar,
tiene sus peculiaridades. Siempre me ha gustado escuchar historias raras o extrañas, pero nunca imaginé que algún día sería parte de una. Mi rutina en ese hospital era como la de cualquiera: hacer mi turno, atender a los pacientes y salir de madrugada. Nada fuera de lo común, hasta que comencé a notar algo raro con una señora que tenía su pequeño puesto de empanadas justo frente a la entrada principal. Al principio, sus empanadas eran una de esas cositas que se compran por hábito. La señora era callada, como siempre la vi. Tenía unos ojos que no lograban mostrar ni una pizca de emoción, pero siempre saludaba con una voz suave. Se veía un poco mayor, tal vez rondaba los 60, y su piel estaba algo arrugada, como si la vida la hubiera tratado mal de alguna manera. A veces la veía tomando cosas del basurero del hospital, y pensaba que tal vez era para alguna obra de caridad o algo relacionado con la alimentación. Nadie se cuestionaba mucho esto. Todo el mundo estaba ocupado con el trabajo y apenas se daban cuenta de los pequeños detalles. Lo que más me sorprendió al principio fue que ofrecía descuentos a los pacientes, especialmente a los que se estaban sometiendo a quimioterapia o diálisis. Les vendía sus empanadas como si fuera una forma de apoyarles, algo raro, pero al final la gente lo agradecía. Yo misma le compraba de vez en cuando, más por cortesía que por hambre, y nunca me quejé del sabor. Con el paso de los meses, comencé a notar cosas extrañas. Algunos pacientes se quejaban de malestares estomacales después de comer en el puesto, pero siempre había alguna excusa, que si era por el tratamiento, que si el estrés, que si el cambio de dieta. Pero había algo en el aire, una sensación incómoda que me empezaba a rondar cada vez que cruzaba al lado de la señora. La historia se empezó a contar entre los pasillos del hospital, de boca en boca. Algunos compañeros empezaron a murmurar que la mujer parecía sacar ingredientes del basurero del hospital. Al principio lo tomé como un rumor absurdo, pero el tema no desaparecía, y empecé a prestarle más atención. Una tarde, mientras pasaba por la esquina del puesto, vi cómo tomaba unas grandes cajas de lo que parecían suplementos nutricionales vencidos, directamente de la basura del hospital. Las cajas eran enormes, con etiquetas de productos que nunca había visto en mi vida. Lo peor fue cuando una enfermera, bastante conocida por su actitud desconfiada, me susurró que había visto cómo la señora las metía en su cocina móvil, como si nada. A partir de ese momento, el aire que rodeaba el puesto se volvió denso, como si algo estuviera mal, pero no lograba darme cuenta de qué exactamente. Lo que ocurrió después fue algo que jamás podré olvidar. Fue un jueves, un día como cualquier otro, cuando me llegó la noticia de la muerte de 2 pacientes que estaban en tratamiento de diálisis. A ambos les dio sepsis, una complicación bastante seria, y los 2 fallecieron a las pocas horas de haber ingresado. Lo extraño fue que, tras hacer la revisión médica, se descubrió que ambos compartían algo en común. Habían comprado empanadas en el puesto de la señora antes de ingresar. La noticia se fue regando rápidamente, pero cuando los doctores empezaron a investigar, algo raro sucedió. El hospital negó cualquier vínculo entre las empanadas y las muertes. Me sentí como si estuviera viviendo una película de terror, pero sabía que algo no cuadraba. Todo el mundo comenzó a callar, a evitar hablar de la señora, como si no estuviera pasando nada. La mujer seguía allí, vendiendo empanadas a todos, como si no hubiese ocurrido nada. Yo, por supuesto, me sentía completamente confundida y asustada. Algo no encajaba. Días después, el hospital emitió un comunicado interno, diciendo que estaban investigando, pero que no había pruebas suficientes para relacionar las muertes con la comida. Sin embargo, los rumores no paraban. Algunos de los compañeros de trabajo comenzaron a evitar el puesto de empanadas, pero no porque no les gustaran, sino por la inquietud que ya rondaba el aire. Nadie quería admitirlo,
pero todos sabíamos que algo no estaba bien. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Una tarde, al salir del turno de noche, me encontré con la señora de las empanadas, hablando con el director del hospital, un tipo alto y delgado que siempre se mostraba distante, como si estuviera en su propio mundo. Al principio pensé que era una conversación inocente, pero luego, al escuchar un par de palabras, me quedé paralizada. La señora decía algo sobre pagar las deudas y mantener la calma. El tono de su voz era frío, como si ya estuviera acostumbrada a hacer tratos turbios. No entendí bien lo que sucedía, pero lo que sí sabía es que esa conversación no tenía ningún sentido en ese momento, y eso me hizo empezar a sospechar que las muertes no eran un accidente. Algo mucho más oscuro estaba ocurriendo, y yo no sabía hasta dónde llegarían las consecuencias. Esa misma noche, mientras me dirigía a casa, recibí una llamada extraña. Era un número desconocido, pero contesté. La voz del otro lado era grave y distorsionada, como si estuviera tratando de esconder su identidad. «Si sigues hablando sobre esto, te va a costar más de lo que crees», me dijo, y colgó de inmediato. Mi corazón se detuvo por un segundo, y el miedo me invadió de inmediato. Sabía que algo estaba mal, pero hasta ese momento nunca imaginé que me vería directamente involucrada. A partir de allí, cada día sentía que algo me observaba. Cada ruido extraño, cada sombra al doblar una esquina, me hacía pensar que estaba siendo seguida. Recuerdo que incluso en los pasillos del hospital, las miradas de los demás parecían más pesadas, como si el ambiente estuviera contaminado por una ansiedad silenciosa. La señora de las empanadas seguía su rutina, pero yo sabía que algo más se ocultaba detrás de su fachada. Los días pasaron, y el ambiente en el hospital se volvió cada vez más tenso. Había algo en el aire, una sensación extraña que no podía evitar, como si todos estuviéramos esperando que algo peor sucediera. La señora de las empanadas, por supuesto, no dejó de aparecer a su puesto. La vi en más de una ocasión, mirando fijamente a las enfermeras que pasaban cerca, como si estuviera calculando quién podría ser la siguiente víctima. En ese momento no podía evitar preguntarme cuántos de nosotros habíamos comido allí, cuántos de nosotros habíamos ingerido algo que provenía de esos alimentos sospechosos. Algo en mí me decía que no solo las muertes de esos 2 pacientes de diálisis habían sido el resultado de la comida contaminada, sino que probablemente había más casos que nadie estaba dispuesto a investigar. La señora, en su silencio inquietante, parecía tener algo más bajo la manga, pero nadie quería decir nada abiertamente. Hasta que un día, la historia dio un giro aún más extraño. Una mañana, la señora ya no estaba en su puesto. El lugar donde antes estaba su carrito de empanadas ahora estaba vacío, y la gente que pasaba por allí se miraba confundida, buscando una explicación que nunca llegó. Los primeros días nadie dijo nada. La gente simplemente se acostumbró a la idea de que ya no vendía empanadas, como si nunca hubiera existido. Pero en el fondo, todos sabíamos que algo estaba mal. Pasaron semanas sin que nadie supiera nada de ella, hasta que una de las enfermeras más jóvenes, que había sido una de las más cercanas a los pacientes que murieron, comenzó a recibir cartas anónimas. El contenido de las cartas era claro: amenazas veladas que mencionaban su nombre, su familia y cómo podría estar involucrada en algo mucho más grande de lo que pensaba. La chica, asustada, fue a denunciarlo, pero lo extraño fue que nadie parecía tomarla en serio. Todos creían que era solo una coincidencia, hasta que alguien filtró un video del sistema de cámaras de seguridad. El video era aterrador. Mostraba a la señora de las empanadas en pleno proceso de recolección de los suplementos alimenticios vencidos de los basureros del hospital. No solo tomaba las cajas, sino que las revisaba meticulosamente, como si estuviera buscando algo en específico.
Después, con una calma inquietante, las llevaba a su pequeño puesto y las mezclaba con ingredientes frescos, como si nada raro estuviera ocurriendo. La cámara captó claramente cómo, en más de una ocasión, las bolsas de comida caducada eran abiertas y los polvos y suplementos eran usados directamente en la preparación de las empanadas. El escalofrío recorrió mi espalda cuando vi esa parte del video. Sabía que los pacientes que compraban ahí confiaban en lo que estaban comiendo, pero, al parecer, la señora había estado jugando un juego mortal con ellos, utilizando comida en mal estado y, lo peor de todo, añadiendo ingredientes que tenían un alto riesgo de causar infecciones bacterianas. Mientras veía el video, no pude evitar pensar en todas las veces que yo misma había comprado una empanada de ella, ignorando completamente el horror que se estaba cocinando detrás de ese puesto. Lo más perturbador fue lo que sucedió después de que el video fuera compartido. No solo las amenazas a la enfermera continuaron, sino que otras personas que también habían estado involucradas en la denuncia comenzaron a recibir llamadas, correos electrónicos y mensajes extraños, casi como una advertencia. Alguien, en algún lugar, no quería que se supiera la verdad. Pero lo más desconcertante fue que, después de todo eso, el hospital nunca emitió una declaración pública o reconoció la relación entre las muertes de los pacientes y el puesto de empanadas. Fue como si todo se hubiera desvanecido en la nada. Nadie en el hospital quería hablar del asunto, y cuando alguien lo mencionaba, el tema se desviaba rápidamente hacia otro lado. La señora nunca fue encontrada, y su puesto de empanadas desapareció de la noche a la mañana, como si nunca hubiera existido. Pero las cartas seguían llegando a las manos equivocadas, y cuando pensábamos que todo había acabado, alguien más encontró un detalle aún más perturbador. Un día, mientras estaba en mi turno nocturno, recibí una llamada que por algún motivo sentí que no podía ignorar. Era una llamada anónima, pero esta vez la voz al otro lado era diferente, mucho más clara que las anteriores. La señora de las empanadas no se fue, dijo, antes de colgar rápidamente. Mi corazón se aceleró. Pensé en todo lo que había sucedido, en las amenazas, en el video, en los pacientes muertos. ¿Cómo podría ser posible que no se hubiera ido? Decidí investigar por mi cuenta, aunque sabía que podía estar arriesgando mucho. Al salir del hospital esa noche, me dirigí al lugar donde su puesto solía estar. El sitio estaba completamente vacío, pero algo me impulsó a seguir revisando los alrededores. Me agaché cerca de donde estaba la pequeña cocina móvil, y entre los escombros encontré algo que me heló la sangre. Una pequeña caja metálica escondida bajo una pila de hojas secas. La abrí con manos temblorosas, y lo que vi dentro fue aún peor de lo que podría haber imaginado. Había frascos con etiquetas de productos que nunca había visto antes. Frascos con ingredientes que no pertenecían a ninguna receta común de empanadas. Además, había pequeños papeles arrugados con nombres de pacientes, fechas y detalles sobre sus tratamientos médicos. Me quedé helada. Todo estaba relacionado con el hospital. Era como si la señora hubiera estado recopilando información sobre los pacientes más vulnerables, aquellos con sistemas inmunológicos debilitados, para ofrecerles algo mortal. Lo más escalofriante fue que, entre los papeles, encontré una nota escrita a mano que decía: «Pronto vendrá la nueva receta, y ellos no lo sabrán hasta que sea demasiado tarde». Mi estómago se revolvió. No podía entender lo que estaba pasando, ni cómo había llegado tan lejos. Los ingredientes, las recetas, los nombres de los pacientes, todo apuntaba a algo mucho más grande que un simple puesto de comida. Era evidente que la señora de las empanadas tenía un propósito muy oscuro y que su desaparición no había sido por accidente. En ese momento, una voz en mi cabeza me dijo que debía contarle a alguien, pero el miedo me detuvo. Sabía que si lo hacía,
estaría firmando mi sentencia. Algo o alguien no quería que la verdad saliera a la luz y no tenía ni idea de hasta dónde llegarían para evitar que hablara. Esa misma noche, algo dentro de mí me impulsó a ir directamente a la policía. Sabía que estaba poniendo en riesgo mi seguridad, pero no podía seguir guardando todo para mí. Sin embargo, cuando llegué a la estación de policía y traté de relatar lo que había descubierto, me encontré con una sorpresa aún más inquietante. El oficial que me atendió me miró fijamente durante unos segundos y con voz baja me dijo: «No lo hagas. Nadie está interesado en investigar eso». No entendí en ese momento lo que me quería decir, pero su tono me heló por completo. Me quedé en shock. ¿Por qué la policía me estaba diciendo eso? ¿Qué tan profundo era el encubrimiento? Decidí salir de allí rápidamente y al llegar a casa encontré que mi puerta estaba entreabierta. Sentí un escalofrío recorrerme de inmediato. Al entrar, vi que en la mesa de la cocina había una carta, pero no estaba firmada ni sellada. Solo decía: «Ya sabes lo que pasa cuando hablas demasiado». La carta parecía haber sido escrita por la misma mano que las amenazas anteriores. Esa fue la última vez que intenté investigar el asunto. Nadie más habló de la señora de las empanadas, y los pacientes que murieron nunca fueron recordados como víctimas de algo tan atroz. Todo volvió a la normalidad, pero la sensación de que algo estaba siendo cubierto nunca me dejó. Con el paso de los meses, la desaparición de la señora pasó a ser solo otro de esos misterios no resueltos de Querétaro. Nunca volví al hospital. Ni siquiera quiero saber si la historia quedó en el olvido o si hay más personas involucradas en todo esto. En mi mente, lo único que sé con certeza es que la señora de las empanadas nunca desapareció realmente. Solo se escondió, y con ella todos los secretos oscuros que prefiero no recordar. Si alguna vez alguien más sabe algo de todo esto, espero que no se atreva a seguir buscando, porque la verdad tiene un precio, y yo ya lo pagué.